Hola, ¿qué tal? Ya nos habíamos visto en el curso de inducción, pero me vuelvo a presentar con ustedes. Soy el profesor Gelacio García Rivera y como ya lo saben, seguramente, voy a ser el encargado de la asignatura de Química 1. Esta asignatura le vamos a llevar en este primer y segundo semestre y pues vamos a iniciar porque hay muchas cosas que ver. En primer lugar, pues vamos a ver el encuadre, es decir, cómo nos vamos a organizar para poder desarrollar esta asignatura de Química 1. Y vamos a ver en primer lugar cómo van a ser las evaluaciones. Bueno, ya de alguna manera ustedes saben que cada semestre tiene tres evaluaciones que nosotros le llamamos evaluaciones parciales, primero, segundo y evaluación final. Y aquí les doy una idea de que la primera evaluación parcial se va a registrar alrededor del 1 de octubre con 5 tareas, la segunda evaluación el 19 de noviembre con 7 tareas y la evaluación final que va a iniciar el 14 de diciembre y no sé si me vaya a tocar evaluar en enero, pero va a tener también un total de 7 tareas que se tienen que acumular y vamos a ver cómo tienen que hacer ustedes las cuentas para sacar sus promedios. Bueno, en primer lugar, cada tarea que ustedes envíen a través de Classroom, nosotros la consideramos como una evidencia de tarea, o personalmente yo la considero una evidencia de tarea. Cada tarea va a tener su calificación. Esa calificación ustedes tendrán que irla sumando. Posteriormente, el día que toca la evaluación parcial, ustedes van a sumar sus calificaciones de tareas y las van a dividir entre el número de las tareas contempladas, que pueden ser, repito, 5, 7 y 7 tareas. Esta es la calificación parcial, es la calificación que va a la boleta. Y no sabemos cómo van a seguir las cosas, chicos, pero por mientras les digo que si seguimos en línea, en Química 1, no haremos exámenes. Si seguimos en línea, porque bueno, ahorita el gobierno está haciendo todo lo posible, no somos quien para juzgar esto, yo creo que esto depende de la circunstancia, pero sí les puedo decir que bueno, ahorita la decisión de los papás fue que no asistieran a clases presenciales hasta que no hubiera una solución a esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Tampoco haremos experimentos, este fue un error que tuvimos en cursos pasados. ¿Por qué? Porque muchos tuvieron dificultad para conseguir los materiales para hacer estos experimentos, entonces de momento tampoco vamos a hacer experimentos. Lo que sí va a haber es un proyecto, pero ese proyecto es opcional, es una tarea ahí que les pongo extra, que esta solamente la vas a hacer si requieres mejorar tu calificación. Es una decisión muy personal. En su momento, los que vayan, no sé, con una calificación reprobatoria, una calificación demasiado baja y la quieran mejorar, pues pueden hacer este proyecto, que básicamente son ejercicios relacionados o muy parecidos a las tareas. Respecto a cuál va a ser nuestro procedimiento o políticas que nos van a regir en este desarrollo de la asignatura de Química 1, bien, cada semana un servidor va a compartir un link de videoclase que va a ser asincrónica, es decir, no voy a estar con ustedes en vivo, pero sí voy a estar disponible en YouTube, así como lo hicimos en el curso de inducción. Esto por cuestiones de conectividad y de electricidad y todo eso que sucede aquí en la población. Entonces encontré que puede ser una buena opción estar en contacto de manera asincrónica en YouTube. También voy a estar subiendo cada semana una tarea en Classroom y las preguntas van a ser atendidas en WhatsApp, o si hay inconvenientes personales. Cuando hablo de inconvenientes personales me refiero a que si hay alguna enfermedad o alguna situación de la familia, y entonces ustedes se comunican conmigo para que yo esté enterado y para que sepa si pueden entregar la tarea en otro momento. Respecto a las dudas, estas se van a atender hasta un día antes de la entrega de la tarea. La fecha de entrega está señalada en Classroom, entonces discúlpenme, pero no se vale hacer el vivillo de que quieran entregar las tareas después de que todos los compañeros se entregaron.
Si tienen alguna duda, por favor, externenla antes, hasta un día antes de la entrega, para que se resuelva esto en tiempo. ¿Esto por qué? Porque las tareas que se entreguen con un día de retardo, se le va a restar el 10% del valor asignado. Y si se entregan 2 días, con 2 días de retardo, se le va a restar el 30%. Y al tercer día se anula todo el valor de la tarea. Entonces, si alguno quiere andar preguntando después de este tiempo, entregando después de tiempo, ya saben cuáles son las condiciones. Igualmente, para el estudiante existe la responsabilidad de atender las sugerencias de lectura, que estas sugerencias las voy a poner en Classroom, sugerencias de lectura y también algunas sugerencias de videos. Estos videos son oficiales, generalmente son de parte de la Dirección General de Telebachillerato, o son algunos que yo creo que pueden complementar la comprensión de los temas. Y ahora sí vamos al encuadre, pero al encuadre de este primer periodo parcial en sí. Y tenemos ahí los temas que vamos a ver en este primer periodo. Rápidamente se los enuncio: concepto de química, historia de la química y su relación con otras ciencias, método científico, la materia, propiedades intensivas y extensivas, que son las propiedades físicas de la materia, estados de agregación de la materia o estados de transformación, ya saben, sólido, líquido, gaseoso, plasma, las propiedades químicas, la energía, vamos a ver modelos atómicos, partículas subatómicas, electrón, protón y neutrón, configuraciones electrónicas y números cuánticos, configuraciones electrónicas teniendo en cuenta los principios de Aufbau, Pauli, de Hund y el principio de incertidumbre, y vamos a ver isótopos. Esos son los temas, que no le tengan miedo, seguramente ya algunos de estos temas ya los vieron en la telesecundaria, sería un repaso, y realmente pues vamos a encargar muy poca tarea atendiendo la petición de algunos de los padres de ustedes, que probablemente tengan razón, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí vamos a reducir mucho las tareas. Entonces, no les espante que le digan, es que encargaban mucha tarea. Pues sí, es cierto, porque nosotros pensamos que la tarea pues es una buena forma de que ustedes se responsabilicen y sobre todo de que aprendan, pero en esta ocasión pues así va a ser, ¿no? Una tarea, vamos a procurar que sea una tarea, en ocasiones van a ser 2 por semana y eso sería mucho. Y ya entramos propiamente a la sesión 1. Esta sesión 1 vamos a hablar de la definición de química. Primero, ¿qué es la química? Ciencia básica de las ciencias naturales que estudia la composición, estructura, transformación y propiedades de la materia, así como la interacción materia-energía. Es decir, va a estudiar los elementos que componen todo lo que nos rodea, todo lo que podemos ver, todo lo que se puede captar a través de los sentidos, a través de la vista, a través del tacto, del olfato, etcétera. Eso es la materia, y pues esto está compuesto por los elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica, y vamos a ver cómo se da esta interacción entre la energía, que esta energía más bien es un concepto físico, pero así es la naturaleza y la realidad, así es lo tangible. Es una interacción entre estos dos componentes, el componente material, el componente de los elementos químicos, y la energía, que aquí ya intervienen el movimiento y las manifestaciones de la energía, que puede ser lumínica, que puede ser movimiento, que puede ser calor, etc. Y en primer lugar vamos a ver cuáles son las ramas de la química. De hecho, hicieron una pequeña práctica ahorita en el curso de inducción, ya más o menos estarían ustedes familiarizados con estas ramas de la química, y tenemos en primer lugar la química general, que estudia principios, leyes y teorías que explican el comportamiento de la materia. Entonces, algunos elementos de la materia son radioactivos, otros son inertes, otros son gases, otros son sólidos, otros son líquidos, etc. Y dada su conformación, pues también sería su comportamiento. Tenemos la química descriptiva, que estudia la composición, propiedades y los métodos para obtener las sustancias. Aquí, cuando hablamos de sustancias, quiere decir que ya mezclamos diferentes elementos, y estos elementos pues dan origen a las diferentes sustancias que podemos encontrarnos en nuestra realidad.
Eh, Tenemos la rama de la química analítica, que estudia la manera de medir las sustancias químicas, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa. Eh, Claramente se nota de calcular cantidades para obtener alguna sustancia. A veces esta cantidad, aunque sean los mismos elementos, esta cantidad en diferente proporción, pues originan diferentes sustancias. Entonces hay que conocerlas y algunas hay que descubrirlas, ¿verdad? Aunque bueno, ya hay infinidad, miles y yo diría que tal vez millones de estudios acerca de estas cantidades que tienen las diferentes sustancias. Y tenemos la rama conocida como físico-química, estudia las leyes que involucran los cambios químicos y energéticos en las reacciones químicas. Aquí ya viene la cuestión de qué tanto interviene el calor o qué tanto interviene el movimiento, incluso el tiempo. Así, para poner rápidamente un ejemplo, cuando nosotros ponemos a hervir agua, sabemos que el agua es H2O, o sea, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esta se encuentra sometida a un proceso energético, que es el calor. El calor lo que hace es, separar un poco las moléculas y genera movimiento, y entonces se pasa de un estado de la materia sólido, de un estado de materia líquido, se pasa a gaseoso, pero esto también conlleva una transformación, porque hay un cambio en las cantidades. Entonces no es lo mismo el agua que yo puse a hervir a el agua que probablemente yo vaya a condensar, o sea, a obtener después del vapor, porque ya cambian sus proporciones. Y aquí ya intervienen cuestiones energéticas. Esto estudiará algo de lo que estudiaría la físico-química. Tenemos la química inorgánica, que estudia las sustancias que no contienen cadenas de carbono, y esto es muy interesante y seguramente lo saben, porque en cambio la química orgánica estudia las sustancias que contienen cadenas de carbono. Entonces, todo lo que tiene vida o todo lo que tuvo vida en algún momento de la historia, sea hace un año, hace 10 años, 1000 años, millones de años, si había carbono, quiere decir que había vida. Por eso los que andan investigando en otros planetas, si hubo vida, lo primero que tienen que buscar es si había carbono. Aunque se sabe que el carbono llegó de otros planetas, de cometas o qué sé yo, llegaron de otras partes del universo, pero sabemos que, bueno, el carbono es el origen de todo lo que tendría vida, y eso es lo que estudiaría la química orgánica. Y también tenemos la bioquímica, que estudia las reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos. Al fin de cuentas, los procesos biológicos son procesos químicos. Fíjense ustedes qué interesante, o sea, nosotros podríamos estar pensando que la vida y la química no tienen nada que ver, pero resulta que finalmente todo lo que genera o acaba con la vida son procesos químicos, y es la química pues enfocada en los procesos biológicos. Respecto a las aplicaciones que tiene la química, algunos de ellos, no son todos. Aquí en la guía se nos menciona la cristaloquímica, que estudia las propiedades químicas de los cristales. La química farmacéutica, que estudia la composición y estructura de los fármacos, aquello que nos cura. La quimiurgia, que es la aplicación de los conocimientos químicos en la agricultura para obtener materias primas. Entonces ustedes ven una terminación aquí de urgia, ¿no? Como por ejemplo metalurgia, que es la obtención de metales pues a través de las minas. Pero aquí más que nada es un enfoque interesante, porque es que hay en el campo y qué materias químicas primas nos puede proporcionar el campo. Seguramente esto después va a ser destinado a la farmacéutica o alguna utilidad textil, ¿verdad? Pero ahí tenemos entonces la quimiurgia. Tenemos la astroquímica, que estudia la composición química de las estrellas, planetas, satélites, etc. Entonces, a ver un ejemplo rapidito. Cuando fueron los exploradores a la Luna y trajeron piedras, enseguida fueron a ver los químicos, a ver la composición de estas piedras, ¿no? Y ya encontraron que en la Luna hay mucha plata, por ejemplo.
o si traen alguna piedra de Marte, y en Marte hay mucho hierro, por eso muchas empresas ya se quieren ir allá a hacer exploraciones, hacer explotaciones y traerse el hierro aquí a la Tierra para utilizarlo. Los chinos estarían felices con eso, andan saqueando hierro en todos lados, pero bueno, es una de las ramas de la química, la astroquímica. La ingeniería química, que desarrolla conocimientos químicos para la aplicación de la química en procesos industriales, fabricación de plásticos, de fertilizantes, de vestidos, por mencionar solamente algunos, ¿no? Ellos ocupan ingenieros químicos. Faltaría por ahí la petroquímica también, que es una de las mejores pagadas, ¿no?, actualmente. Bien, vamos a ver las relaciones de la química con otras ciencias. La química se relaciona con las matemáticas. Esta relación, ya sea de que, más bien de que se apoya en ellas, o la química puede aportarle algo a estas ciencias. Entonces vemos que la química se apoya 100% de las matemáticas para hacer sus cálculos en alguna de las ramas de o más bien en uno de los temas se estudia la estequiometría, donde se calculan cantidades, ¿no? Y para calcular cantidades hay que tener conocimientos matemáticos. La química ayuda a la biología, a la geología, a la composición de los suelos, la medicina, por supuesto, para la fabricación de fármacos, y la ingeniería, para descubrir qué elementos químicos necesitamos para componer sustancias o para obtener sustancias. En la ecología, que es una de las relaciones más interesantes y que posteriormente nos vamos a enfocar porque estamos muy preocupados en este tema, en regenerar el daño que hemos hecho como humanidad, y vamos a ver cómo podemos evitar algunos procesos químicos que son tóxicos, como por ejemplo el uso indiscriminado de fertilizantes, de pesticidas, etcétera. Cómo podemos combatirlos, las plagas, de manera natural, teniendo un poco de conocimiento de química. En la genética, y por ahí también se relacionaría con la informática, porque últimamente hay programas donde se ve ahí la composición química de los genes, pero esto se calcula con matemáticas y se utiliza la informática para hacer modelos, para descubrir o desdoblar este gran universo que es la genética. La química se relaciona con la historia, por supuesto. Si no conocemos la historia, dicen, estamos condenados a repetirla. Hay que estar acumulando el conocimiento, hay que renovarlo, porque la química, como todas las ciencias naturales, no son definitivas, se tiene esa creencia. Entonces en algún momento hay que saber historia, y se relaciona también con la agricultura. La química es de mucha utilidad para la agricultura, ya lo habíamos visto. Rápidamente, el método que sigue la química pues es el método científico. Claramente es una de las ciencias naturales, es diferente a las ciencias sociales. La diferencia es que aquí las pruebas para que una ley se convierta en una aplicación concreta, es a través de la experimentación, mientras que en las ciencias sociales pueden ser opiniones o teorías humanas. Entonces, como ciencia natural, es un conjunto de conocimientos racionales, verificables, o sea que podemos nosotros checar si es verdadero o es falso, y son confiables. Si hay algo en lo que deba confiar la humanidad es precisamente en la ciencia. En la ciencia es lo que tiene para resolver problemas de salud como el que estamos viviendo ahorita, por ejemplo. Los pasos del método científico, rápidamente se los menciono, es el de la observación, que consiste en darse cuenta de los diferentes hechos. Después lo relacionamos. El 2, en planteamiento del problema, es decir, preguntarme a ver cómo se soluciona, en qué consiste este problema. La hipótesis son probables respuestas. Experimentación consiste en la reproducción de un fenómeno. Esta reproducción es controlada y se hace dentro del laboratorio, y bueno, ya hay todo un método que seguir para hacer esta reproducción de fenómenos a estudiar. Otro paso del método es el análisis, donde voy a determinar lo falso o lo verdadero de los resultados. A esto se le llama falseación propiamente, o verificación,
de resultados. Eso sería un análisis y ya así ya voy a saber si lo puedo aplicar, si lo puedo considerar momentáneamente como una ley en la cual debo de confiarme. Aunque, repito, siempre en la ciencia estos juicios son temporales, es decir, puede cambiar, o sea, aquí no hay leyes absolutas. Esos serían los pasos del método científico seguido por la química. Y bueno, chicos, hasta aquí damos por concluida esta presentación. Espero que no haya se haya sentido demasiado larga, y nos estamos viendo en la próxima clase. Ya tienen su tarea en Classroom. Mucha suerte con este inicio de cursos. Pablo.